Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión del mes de junio. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la actualización en comercio exterior, pero sobre todo enfocándonos en los trending topics más importantes de este primer semestre, dado que ya estamos iniciando el sexto mes del año, estamos a mitad de año y es muy importante en el ejercicio que hemos venido haciendo en los últimos años o semestres aquí en Tintax, hacer una recapitulación de estos trending topics pues para entender las tendencias más frecuentes en el actuar de la autoridad, los retos que enfrentan la mayoría de los importadores y exportadores y de esa manera pues poder reenfocar nuestros esfuerzos de alguna manera. Tengo el gusto de compartir esta sesión con Ana Paula Watson. Buenos días, Ana Paula, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir escenario con ustedes. Y bueno, esperemos que les sea de gran utilidad toda esta información que vamos a compartir, que como tal ya lo acaba de anticipar Isra, pues son todos estos cambios, todos estos resultados por parte de la autoridad y de qué manera pues lo podemos utilizar dentro de nuestras operaciones o dentro de nuestras empresas. Entonces, muchas gracias. Gracias, Ana Paula. Y también estará participando con nosotros el día de hoy Berta Díaz. Bienvenida, Berta. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y bueno, también agradecer el tiempo y espacio de quienes estén conectados y compartir con ustedes. Y bueno, que esta sesión sea muy enriquecedora para todos. Muchas gracias. Gracias, Betty. Pues entonces el día de hoy, y un servidor, perdón, Israel Islas, quien estará también compartiendo algunos puntos en esta sesión. Como platicábamos o como decíamos en esta introducción, el objetivo es entender desde las publicaciones, actualizaciones y modificaciones cuáles han sido las principales tendencias del comercio exterior. Digo, aquí hago mucho énfasis en estas sesiones que más allá de entender el cambio técnico, la modificación a la regla, es darnos cuenta qué se está buscando detrás de cada publicación, cada actualización, cada modificación, para que nosotros también podamos establecer, aquí como lo sugerimos, mejores prácticas, controles efectivos, sobre todo entendiendo estas tendencias de las cuales vamos a platicar, que nos permitan enfrentar retos operativos. Estos últimos semestres o estos últimos años hemos visto que las empresas enfrentan hoy retos operativos, administrativos y retos de fiscalización y que sobre todo al final lo que tienen que lograr o lo que tenemos que lograr como empresas, como contribuyentes, importadores, exportadores, es lograr una continuidad en la operación, ya sea porque evitamos que se pierdan programas, certificaciones o también porque la falta de gestión correcta en algunos trámites ante cambios o modificaciones nos hacen que nuestras mercancías se detengan en aduanas o no puedan llegar a nuestras plantas de producción, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, sí tener en cuenta que lo que buscamos a través de esta sesión es lograr este objetivo de lograr entender estas tendencias, pero sobre todo también poder establecer estos controles o prácticas que logren la continuidad en la operación. Aquí vamos a dividir la sesión en tres grandes bloques. Vamos a hablar un poco desde el punto de vista cronológico en cuanto a publicaciones o modificaciones oficiales. En segundo lugar, nos vamos a enfocar a temas estadísticos que nos dejan entrever cuáles han sido las tendencias en la cuestión operativa desde el punto de vista de la autoridad, en la gestión de controles, actos de fiscalización, entre otros. Y en tercer lugar, vamos a ver un tema que pues digo, siempre ha estado este semestre en mesa o en la boca de todos, que es el tema de los aranceles con Donald Trump. Y después concluiremos con una visión sobre qué es lo que viene para el próximo semestre, entendiendo las tendencias y las recomendaciones hacia estas tendencias. Entonces, Betty, yo creo que aquí nos puedes ir apoyando, comentando un poco de la cronología de estas modificaciones y también de todas las publicaciones que hay alrededor de estas mismas. Claro que sí, muchas gracias, Israel. Bueno, pues comenzando con las modificaciones más relevantes dentro de comercio exterior, añadimos esta línea cronológica para hacerlo de forma visual y de forma general, los cambios y modificaciones que hemos tenido a partir del año pasado, exactamente en diciembre de 2024. Bueno, desde diciembre ya veíamos ciertas modificaciones de acuerdo a la resolución miscelánea y para las reglas generales de comercio exterior justamente para 2025. Comenzamos el año con una hoja
nota informativa sobre la liberación de los avisos a GASE y también tuvimos un aviso del mantenimiento en BUSEM. Y justamente en enero ya tuvimos estas modificaciones dentro de las reglas generales de comercio exterior y sus anexos correspondientes. También en febrero tuvimos el decreto en el cual se añaden y derogan ciertas disposiciones para el reglamento de la Secretaría de Hacienda. Tuvimos también la primera, segunda y tercera resolución. Bueno, si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva. En estas resoluciones justamente para las modificaciones de las reglas generales de comercio exterior. Y bueno, pues la más actual, que justamente la tuvimos esta semana, el martes, de acuerdo al aviso automático de exportación para ciertas mercancías, en la cual estaremos hablando un poquito más de este tema más adelante. Y bueno, entrando ya un poquito más en materia en cuestión de qué se ha emitido, el 31 de diciembre del año pasado el SAT emitió la resolución miscelánea fiscal y las reglas generales de comercio exterior para 2025, donde justamente se está guiando por facilitar la aplicación de los trámites y eliminar ciertos requisitos para los trámites de autorizaciones, así como hacer los trámites que antes eran de forma física, que ahora sean de forma digital. Entonces, bueno, a lo largo de la sesión vamos a ver cómo a partir de ahora se ve esta tendencia por parte de la autoridad de querer hacer más, manejar más la tecnología y la automatización dentro de los trámites. Y bueno, continuando con el Plan Maestro 2025, pues bueno, este tiene su enfoque en aumentar la recaudación fiscal, pero con el objetivo de no poner nuevos impuestos o algunas reformas tributarias, y esto lo va a hacer por medio de la tecnología, haciendo la optimización de esta fiscalización del contribuyente y de las operaciones aduaneras. Este plan maestro se basa en 3 ejes. El primero es la atención al contribuyente, el acompañamiento al contribuyente cumplido y obviamente la fiscalización contra la evasión y el contrabando. Y bueno, en materia de comercio exterior, como podemos ver en pantalla, algunas sería como la indebida aplicación de la tasa del 0% del IVA, el no retorno de importaciones temporales, la incorrecta valoración aduanera, así como la inexacta clasificación arancelaria, entre otros. Entonces, bueno, aquí la autoridad nos está invitando a justamente tener esta correcta verificación de nuestras operaciones de comercio exterior para estar en total cumplimiento de la normatividad. También a la comunicación entre áreas, ya sea la parte fiscal, contable, donde tengamos esta correcta retención del IVA según corresponda o la correcta aplicación de la tasa del 0% del IVA. También estar en el correcto cumplimiento de todas nuestras obligaciones, ya sea de acuerdo a nuestras certificaciones o gramas que tengamos como empresa, porque obviamente pues la autoridad está muy pendiente de encontrar hallazgos por más simples que puedan parecer. También tenemos y los invitamos a tener auditar pedimentos y los expedientes electrónicos para realmente verificar que contamos con toda la información y que ésta sea correcta para confirmar la trazabilidad de la operación, así como las facultades de comprobación con la autoridad. Bueno, continuando con... También en este semestre se dio a conocer la Ley Nacional para eliminar los trámites burocráticos y corrupción. Esto fue en abril de este año y tiene como objetivo simplificar, digitalizar y homologar los trámites tanto a nivel federal, estatal y municipal. Dentro de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el objetivo es que de acuerdo a esta ley, el 80% de los trámites ya puedan ser de forma digital, que bueno, obviamente vemos ciertas discrepancias, ya que actualmente algunos trámites pueden parecer un poco lentos. Pero bueno, también esto ayuda al objetivo de atraer más inversión extranjera directa al hacer más cortos los tiempos de resolución y los tiempos para, por ejemplo, automatizar la autorización del establecimiento de personas morales. Y hablando del repositorio de archivos digitales, pues este es un proyecto que justamente complementando mis comentarios anteriores, pues es la digitalización de documentos por parte de Repadi. Y esto consiste en 2 fases. El primero es transmitir los documentos de forma digital para la validación del pedimento y la número 2 es pues eliminar
la entrega física de los documentos, es decir, que ya todo sea de forma digital. Y esto con el objetivo de modernizar los procesos aduaneros y reducir el uso del papel. Entonces, bueno, aquí justamente como lo comentaba al inicio, vamos observando la tendencia de la autoridad a hacer la transformación digital y la optimización de procesos o trámites. Y con esto complementando justamente también se muestra cómo el SAT lanza el nuevo portal, que justamente es para facilitar el servicio al contribuyente y la accesibilidad en la plataforma. Esto poder tener esta interacción con los menos clics posibles y hacer más práctico la forma de la interacción con la plataforma. Continuando con el PRODECON, el cual realizó una actualización dentro de la consulta del Data Stage, esto con motivo de permitir mayor seguridad al momento de la captura de la información y tener un mejor cumplimiento normativo al tener mayor seguridad y la prevención de sanciones. Digo, aquí dentro de lo comentado por Betty, es muy importante resaltar lo que ya nos ha señalado, en el sentido de que, por un lado, la autoridad ha buscado facilitar algunas cuestiones al contribuyente. Esto lo ponemos con un asterisco o entre comillas, vamos a decirlo, porque bien digo, se han hecho esfuerzos de plataformas. Quizá en la práctica operativa no es tanta esta facilidad, pero bueno, eso es una tendencia. Y segundo, la tendencia que también queda claro de estos boletines que nos ha compartido Betty es la parte fiscalizadora, ¿no? Desde un inicio, al publicar las reglas generales del 2025, la resolución miscelánea fiscal, la autoridad planteaba que todas las modificaciones están enfocadas en incentivar al contribuyente a cumplir con sus obligaciones fiscales, aduaneras, y también detectar aquellos contribuyentes que no estuvieran dentro de estas obligaciones. Parte de estos esfuerzos se ven concretados en esta publicación del 24 de febrero del 2025, en donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento interior de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué es importante esta modificación que hacen al reglamento interior? Sobre todo porque aquí refuerzan el tema de revisiones electrónicas y uso de tecnología en las auditorías. En segundo lugar, también refuerza el punto de que las administraciones desconcentradas van a tener más competencias para llevar ciertas auditorías o revisiones. Y en tercer lugar, el intercambio de información entre otras dependencias para identificar incumplimientos fiscales. Esto igual en la práctica ya se ve reflejado en algunos requerimientos que están recibiendo empresas, sobre todo en revisiones más integrales, en las cuales unen pagos del IMSS, del Infonavit, temas de cumplimiento de certificación de IVA, operaciones enfocadas a nuestros pedimentos, la parte operativa de nuestros agentes aduanales. Entonces, ya empezamos a ver en algunos requerimientos, en algunas revisiones, este intercambio de información, el flujo de información que hay entre dependencias y también las facultades que van cambiando en las revisiones. Entonces, por eso insistimos mucho que en cuanto existe más fiscalización por parte de las autoridades, tiene que haber también un mayor cumplimiento por parte del contribuyente. A inicio de este año también por ahí hubo un tema que generó cierta controversia, que era el tema de operaciones virtuales en el tratamiento sobre todo del IVA, que bien ha mencionado Betty como uno de los puntos específicos en fiscalización del plan maestro. Y por otro lado, también el tema de revisiones de empresa IMEX. Aquí nada más señalar antes de entrar de lleno a esta entrevista, el punto de que también surgió mucha controversia alrededor de esto por comentarios que estaban haciendo algunas cámaras o sesiones. Digo, hay dos en específico que hablaban mucho de esto, del tema que incluso iban a cancelar empresas IMEX, entre otros comentarios un poquito alarmistas, vamos a decirlo desde ese punto de vista. Pero nada más aquí señalar que en esta entrevista, por si no la han leído, ¿cómo se llama? El administrador es Gary Flores Hernández, señala cuál es el enfoque que están dando a las revisiones, sobre todo al abuso del esquema de empresas IMEX, donde a lo mejor se evita el tema de contribuciones, se le da mal uso a las mercancías, también por eso se están revisando mucho los recintos fiscalizados. Y en el tema de operaciones virtuales no era que se implementaran algunas cuestiones nuevas, como igual se ponía por ahí, o se cancelaran algunos beneficios a través de operaciones virtuales, sino realmente era
ver que se estuvieran aplicando el correcto tratamiento del IVA en este tipo de operaciones, ¿no? Entonces aquí los dos comentarios que nos gustaría señalar es estar atentos al tipo de revisión que está haciendo la autoridad. Tiene muy claro cuáles son los abusos que están haciendo algunas compañías en el uso del programa IMEX. Y en segundo lugar, bueno, en el programa IMEX y en la aplicación del IVA. Y en segundo lugar, el tema de también filtrar un poquito los comentarios que a veces se reciben por ciertas cámaras, asociaciones, que a lo mejor en pro de buscar forzar algunos comportamientos por parte de la autoridad, se emite información que no es del todo correcta, ¿no? Entonces, nada más, esta entrevista sí tiene cierta repercusión porque se dieron estos temas durante este semestre. Otra publicación es la del 7 de abril del 2025, donde es la primera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior. Aquí voy a empezar por el final, que es el anexo 1 y 2, presenta actualizaciones, sobre todo aquí referente a los contactos, links, otra información muy técnica que va en coherencia a la actualización del portal del SAT. Entonces, mucho de la información que hay en el anexo 1 y 2 de trámites se vio reflejada en esta actualización porque se fueron actualizando datos de contacto, pero también lo que llamó la atención en esta resolución fue la modificación que se hace al anexo 19, donde el NICO se hace parte de los datos inexactos en las verificaciones. Aquí un tema que igual vamos a comentar o vamos a ver en tendencia es cómo la autoridad, si bien ya lo venía haciendo, pero ahorita lo va a reforzar muchísimo más, es el tema del seguimiento a las fracciones arancelarias. Esto, por ejemplo, lo vemos reflejado en el tema de esta semana, que fue avisos automáticos de exportación. También lo vemos reflejado en el tema de la certificación de IVA, donde hay que declarar nuevas fracciones arancelarias que se vayan integrando a estos procesos, entre otras cuestiones. Entonces, hoy en día urge a las empresas revisar el catálogo de fracciones arancelarias, homologar dicho catálogo y verificar la correcta aplicación de nuestra clasificación arancelaria en nuestros diversos productos, ya sea de materia prima, productos finales, pero sí tener en cuenta que la autoridad también ha encontrado un factor de trazabilidad y fiscalización a través de las fracciones arancelarias, ¿no? Entonces, por eso recalcar este punto, más allá de que es considerado ya dato inexacto, el tema de que la autoridad empieza a reforzar mucho el tema de la fracción arancelaria para dar seguimiento a temas muy puntuales en comercio exterior. Bien, aquí ya después se publica algunas acciones para fortalecer la industria nacional. No sé aquí, Betty, si nos ayudas con comentarios al respecto. Claro que sí. Bueno, pues dentro de estas acciones, su objetivo es justamente pues fortalecer y tener mayores insumos nacionales y fortalecer ciertas industrias como lo es el acero y el textil, ya que bueno, la parte del acero pues es un factor muy importante dentro de la economía de nuestro país. Para la industria del acero lo que se busca es la prevención de uso de molinos falsos, es decir, evitar que se comercialice el acero con documentos falsos o apócrifos. También dentro del fortalecimiento del comercio y la reducción de evasión arancelaria es verificar realmente el país de origen para que no exista la evasión de tarifas arancelarias, así como cuotas compensatorias y que no se puedan justamente evadir estas tarifas. Dentro de la industria del textil, pues bueno, a finales del año pasado hubo un incremento del arancel del 35% para 138 fracciones y bueno, también la Secretaría de Economía canceló 8 principales programas IMEX y esto da como resultado importaciones por un total de 21,000 millones. Los beneficios que se buscan dentro de este sector pues es promover las condiciones justas del trabajo, crear más empleos, aumentar la producción y competitividad de las empresas, así como evitar el contrabando y pues privilegiar el comercio con mercados con quien México tenga tratados de libre comercio. Y bueno, retomando la parte de los molinos, pues de origen, la Secretaría de Economía tuvo cancelaciones o eliminación de ellos debido a las inconsistencias e irregularidades que estuvieron relacionados a ellos. Y
bueno, también dentro de este semestre tuvimos una actualización dentro de la adición de fracciones arancelarias. De acuerdo a la regla 721, se habilitó en BUSEM el aviso para la adición de fracciones, en la cual es por medio de 2 plantillas donde se sube la información tanto de las nuevas fracciones como del proceso productivo. Y bueno, pues obviamente estas deben estar llenadas de forma correcta. Estas deben estar firmadas y se tiene que estar dando aviso. Muy importante considerar que debe ser 30 días antes de que se realice la importación, y también considerar lo que se nos solicita en la ficha 62LA. Y bueno, pues en caso de no cumplir con este aviso o no manifestar estas modificaciones, pues bueno, considerar que puede ser causal de suspensión o cancelación. Otra Ay, modificación. perdón que te interrumpa aquí, Betty. Nada más, en este sentido, tener en cuenta que esta obligación de empresas certificadas, recordemos que antes del mes pasado todavía había que hacerlo de forma presencial, entonces ya con esta habilitación entendemos que hay una facilidad administrativa, pero sí recalcar el punto de que hoy en día la autoridad está dando un seguimiento muy puntual, muy efectivo, vamos a decirlo de esa manera, a este tema de presentación y control de materiales que se están utilizando dentro de la certificación de IVA. Entonces, sí invitarles a revisar si está dando cumplimiento al aviso, a la totalidad del reporte de las fracciones arancelarias y sobre todo que aquí recordemos que esta obligación, en caso de no realizarla, pues nos puede llevar a un tema de suspensión o cancelación de la certificación, ¿no? Pero sí es muy importante recalcar la importancia de este tema, que quizá parece que es muy simple, pero que sí va a tener una gran repercusión en este seguimiento. Eso nada más, Betty, perdón, adelante. Muchas gracias. Bueno, otra modificación que existió dentro de este semestre, pues fue dentro del anexo 5 para establecer el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones. Bueno, dentro de este anexo, como se puede mostrar en pantalla, de las fracciones arancelarias, estos son sujetas a precios estimados, pues por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, añadiendo también existió la actualización dentro del apéndice 8 para el anexo 22 del lleno de pedimento, donde se agregan estos identificadores: EX, que es la extensión de cuenta aduanera de garantía, y GA, cuenta aduanera de garantía, y sus complementos, esto dentro de la segunda resolución de las modificaciones para las reglas generales de comercio exterior. Y bueno, para la tercera resolución, de acuerdo a la regla 27727, de acuerdo al CFDI, pues bueno, esto es de acuerdo a lo que ampara el transporte de mercancías de exportación definitiva realizado por medios propios. Es decir, que aquí se nos indica cómo se debe emitir el CFDI con complemento carta aporte para los propietarios, poseedores, etcétera, de la mercancía, quienes realicen esta exportación definitiva y se busque acreditar o validar el medio de transporte en territorio nacional. Y bueno, pasando con las modificaciones de las reglas, la regla 133 nos habla sobre una nueva causal de suspensión dentro del padrón de importadores. Se añadió la regla 447 sobre la exportación de artesanías. Para la regla 716, pues bueno, se señalan los supuestos en los cuales se emitirá la negativa directa para las empresas certificadas bajo la regla 714. También se derogan los avisos para empresas OEA y socios comerciales certificados, esto dentro de la regla 721. Y bueno, para la regla 741, pues los plazos para respuesta de garantía del interés ya podrá ser mediante fianza o carta de crédito. Y bueno, hubo también actualizaciones dentro de los anexos 1, 2, 4, 10, 22 y 29. Y bueno, continuamos con Israel, que nos hablará de la última actualización que fue pues esta semana. Gracias, Betty. Aquí nada más recordar que inició el día de ayer, pero no, hace 2 días se publica el acuerdo que sujeta el requisito de avisos automáticos de exportación a mercancías que se indican en dicho acuerdo. Aquí se enlistan alrededor de 30 fracciones arancelarias que estarán sujetas a este nuevo aviso. Recordemos ahorita las cuestiones siguientes o cuál quedó el escenario. Esta regla o este acuerdo estaba
próximo a entrar en vigor el día de ayer. Sin embargo, se emite ese mismo día una prórroga para que sea vigente a partir del 7 de julio y a partir del 30 de junio se puedan recibir solicitudes. De acuerdo a este aviso, estas fracciones se tendrán que hacer una solicitud a través de un layout que está en SNICE. Hay un formato en Excel que ya está disponible. Tiene 19 campos de llenado, 3 secciones en las que se dividen estos campos y se tendrá que enviar un correo electrónico junto con un escrito libre. Toda esta información tiene que ser de acuerdo al correo electrónico que se declara en el escrito y hay unas cuestiones muy específicas. Aquí nada más, no voy a ahondar mucho en este tema ahorita, dado que el día de mañana vamos a tener una sesión muy específica con Marco y con Azul, que pues han estado siguiendo muy puntual este tema, pero lo que me gustaría hacer énfasis o que nos llevemos ahorita en mente es el tema de que lo que veníamos diciendo. Uno, la autoridad está restringiendo ciertos sectores, ciertos productos, ciertas fracciones para dar un seguimiento muy puntual de cumplimiento y fiscalización. Esto lo vemos en avisos automáticos de exportación, avisos automáticos de importación y también en el catálogo de fracciones arancelarias de empresas certificadas. Entonces, el día de mañana vamos a ahondar en esta modificación, en esta tendencia. Y hasta aquí, digamos que son el resumen de las modificaciones, publicaciones más destacadas durante este año. ¿Qué es lo que entendemos o qué es lo que vemos? Como bien decía Betty, un esfuerzo por digitalizar, facilitar temas de plataformas. Aquí le ponemos un asterisco porque vemos también mucho dolor de cabeza operativo, mucho dolor administrativo e incluso con esta modificación última que comenté, pues también nos queda la duda, ¿no? ¿Cuál es la facilitación en tema de enviar correos, llenar layouts? Como que parece un poco contradictorio esa parte de la digitalización. En segundo lugar, y que ahorita va a ahondar Ana Pau en este punto, es el tema de que históricamente la autoridad ya encontró cuáles son los puntos más deficientes en el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Entonces, la fiscalización sigue siendo muy efectiva, sigue habiendo cada vez revisiones más detalladas, más abundantes por parte de la autoridad. Entonces, tener en cuenta ese punto. Y un tercer aspecto, que todo lo que está publicando la autoridad es para una gestión meramente fiscalizadora, de control y de poca facilidad administrativa, ¿no? Entonces, hoy la carga administrativa del contribuyente, del importador, del exportador, sí está en la parte operativa, pero sobre todo también tiene que estar muy enfocada a la parte de cumplimiento, ¿no? Para garantizar y verificar que existe un cumplimiento exacto y correcto, ya sea de los requisitos o obligaciones que tenemos o bien de esta gestión de trámites nueva que estamos viendo por parte de la autoridad. Entonces, aquí un segundo bloque que se nos hace muy importante mencionar es todo el enfoque recaudatorio que ha habido en este semestre, resultados, cuáles han sido los puntos más débiles por parte del contribuyente y así entender en dónde tenemos que poner controles. Aquí, Ana Pau, tú que has podido dar seguimiento a estos temas muy puntualmente, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias, Isra. Pues tal cual como lo acabas de comentar, la autoridad nos está comprobando a través de estos resultados tanto de recaudación o en sí también más adelante que vamos a hablar del informe tributario, la manera en que la autoridad está siendo muy eficaz, muy eficiente y muy puntual en la manera de llegar a esta fiscalización, ¿no? Entonces, bueno, aquí de primera instancia digo, estas siguientes láminas son muy estadísticas, pero son muy importantes considerarlas para ir analizando la tendencia que va siguiendo la autoridad de unos años para atrás hasta el día de hoy y cómo esta tendencia sigue en crecimiento enfocada, como ya lo mencionaba, en el tema de la fiscalización y la detección de algunas evasiones por parte del contribuyente. Aquí de primera instancia, nada más comentarles que nos comparte un aviso del primer trimestre del 2025, en donde nos está diciendo que el tema de la recaudación se ubicó con un incremento del 17.8% respecto al año anterior. Esto que nos dice que el SAT continúa con esta fiscalización y este incremento recaudatorio año con año. Y bueno, aquí también nos hace énfasis en que la autoridad siempre va a hacer un acompañamiento al contribuyente cumplido
y va a ser fiscalmente activa contra aquellos contribuyentes que practiquen el tema del contrabando o bien cometan actos contra la evasión. Entonces, bueno, esto de primera instancia, como les decía, ya un primer vistazo del primer trimestre de este año. Y remontándonos un poco a los resultados del año pasado, específicamente al informe tributario y de gestión correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, aquí les quisimos poner una comparativa de cuánto recupera la autoridad por cada peso invertido en la fiscalización. La primera imagen es de unos años atrás, siendo que recuperó 128.8 pesos, pero aquí lo importante y lo que les queremos recalcar es que ya en la segunda y tercera imagen, la última correspondiente a este último informe tributario, es la cantidad que va ascendiendo pues año con año de la recuperación que hace la autoridad por cada peso invertido, siendo que para este último informe tributario, la autoridad recauda 220.7 pesos por cada peso invertido en la fiscalización. Entonces aquí, bueno, vamos a ir comenzando con otros temas estadísticos. Igual sí podemos pasar a la siguiente. Muy bien, bueno, aquí les quise presentar esta nueva, bueno, no es nueva, más bien esta estrategia que ahora llaman ABC de la recaudación tributaria, que es algo que ya se ha ido enfocando la autoridad, pero que ahora ya la usa como su estrategia ABCD, que básicamente, ¿qué significa? La A es que puedan aumentar su eficiencia recaudatoria. ¿Esto cómo lo van a hacer? Pues a través de lo que les mencionaba con anterioridad, ¿no? Ir fiscalizando, ir detectando a aquellos contribuyentes incumplidos y con esto nos comprueba que año con año justamente sí se cumple esta tendencia de que se aumenta la eficiencia recaudatoria. Después tenemos la letra B, que es bajar la evasión y la elusión fiscal. Entonces, como les decía, todo va a ir engranando, todo va a ir cobrando sentido si nos enfocamos en qué objetivos tiene la autoridad y cómo los está cumpliendo. Aquí, como ya les mencionaba, se recuperan 220.7 por cada peso invertido en la fiscalización y seguramente para el siguiente informe tributario, esta cantidad vaya en aumento y así sucesivamente, porque la autoridad tiene muy claro en que tiene que ser eficaz y cada vez más eficiente en este número y obviamente que vayan recuperando cada vez más y más dinero por cada peso invertido por su parte. La letra C es combatir. Ellos lo enfocan específicamente al tema de la corrupción, siendo que año con año ya también tienen un apartado en donde analizan cuántos contribuyentes están siendo denunciados y también cuántos servidores públicos. Ay, ¿qué pasó ahí? Ahí. Y bueno, por último, la D es dar la mejor atención al contribuyente. Aquí es un poco ya lo que mencionaba Betty, lo que mencionaba Isra, como estas herramientas que nos está dando por la autoridad para facilitar todos estos procesos que hacemos, no solo como personas físicas, sino también como personas morales. Y bueno, aquí nos ofrecen un poco de estadística diciéndonos cuántas atenciones presenciales tuvieron durante ese periodo, cuántas atenciones remotas, etcétera. Entonces, bueno, también la autoridad mide estas cifras con el fin de que pueda seguir brindando una buena atención al contribuyente. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Dentro del informe tributario hay un apartado completamente dedicado al contexto internacional, ¿no? Entonces aquí la autoridad analiza un poco qué es lo que va a pasar para este año 2025. ¿Y qué nos menciona? Nos menciona que ya es sabido o que se anticipa que la economía global pueda desacelerarse en este año. Sin embargo, nos hace énfasis en que hasta el momento no se observa algún escenario en el cual nuestra economía pudiera atravesar por una recesión durante los próximos meses. Yo aquí particularmente diría que esto está por verse, ¿no? Actualmente hemos visto muchos eventos externos, muchos temas políticos, sobre todo económicos, que bueno, veremos con estos meses qué pasa dentro de la economía, no solo global, sino obviamente de nuestro país. Y bueno, también hace énfasis en
dos puntos. El primero es que puede haber un escalamiento de tensiones geopolíticas. Esto obviamente ligado principalmente a todo el tema que se está viviendo ahora con el gobierno de Estados Unidos y todas estas represalias o todos estos movimientos que hemos visto muy repentinamente, que no solo están afectando a nuestro país, sino que está afectando en un tema macroeconómico. Y la segunda es que va a haber una adopción de políticas proteccionistas. Esto, bueno, obviamente puede afectar el tema de las cadenas de suministros y también esperan un alza de los precios y también tal vez un incremento en las tensiones comerciales. Entonces, como tal, pues es algo que ya estamos viendo, algo que también ya comentaremos un poquito más adelante del tema de Estados Unidos, pero bueno, que sepan que la autoridad ya es consciente, obviamente, y ya lo pues prevén para este año. Podemos pasar a la siguiente. Muy bien, bueno, aquí nada más les quise colocar un cuadro para que de manera muy visual podamos ver qué tipos de contribuciones están teniendo mayor recaudación tributaria. Aquí tal cual hay un análisis entre el 2023 y estos resultados del 2024, en donde de igual forma vemos que hay una recaudación a la alza en todos los temas de los impuestos. Entonces, bueno, aquí nada más ser muy conscientes que, como les mencionaba ya con anterioridad, la autoridad va a seguir esta tendencia y probablemente en los siguientes años también cada vez estos ingresos tributarios van a ser más y más altos. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Bueno, aquí también un poco a tema de datos, es importante mencionar que al cierre del 2024, los contribuyentes activos con obligaciones fiscales del 100%, 96% corresponden a personas físicas y 4% únicamente a personas morales. Sin embargo, aquí digo un comentario más personal, es que ese 4% actualmente impacta de manera significativa a este tema de fiscalización por parte de la autoridad. Y eso que si nosotros lo vemos de manera general, diríamos, bueno, este 4% no es nada comparado con el tema de las personas físicas. Sin embargo, este porcentaje ya es suficiente para que la autoridad esté logrando sus objetivos de recaudación y sus objetivos tal cual de fiscalización, ¿no? También, bueno, aquí otro dato es que los grandes contribuyentes, en este caso las personas morales, representan el 0.02 del padrón de los contribuyentes. Aquí de igual forma parecería que es un número muy pequeño, pero actualmente ya representa grandes cifras de recaudación y fiscalización por parte de la autoridad. Entonces, bueno. También por último mencionar que los grandes contribuyentes, ahí podemos regresar un poquito al anterior, representan el 52% de los ingresos tributarios. Entonces es tal cual lo que les mencionaba, aunque parezca un porcentaje pequeño de personas morales, actualmente representan más del 50% de los ingresos tributarios totales. Ahora sí, a la siguiente. Muy bien, bueno, también un poquito más de estadística, comentar que las contribuciones internas, que bueno, son las que ya les mencionaba con anterioridad, todo el tema del ISR, IVA, IEPS, comprenden el 76% de los ingresos tributarios, es decir, actualmente son los que mayor contribución dan a la autoridad y específicamente a las contribuciones de comercio exterior. Aquí el análisis de enero a diciembre del año pasado se ubicó en 1.173.490 millones de pesos, igual dándonos un resultado mayor al mismo periodo del año pasado, del año antepasado, es decir, 2023. Entonces, aquí igual considerar que las contribuciones de comercio exterior actualmente ya son primordiales para la autoridad y por lo mismo está tomando pues todas estas digamos, acciones para ellos lograr la recaudación que esperan por parte de las actividades de comercio exterior. Pasamos a la siguiente. Muy bien, aquí digo de igual manera, de forma muy gráfica, es lo que ya mencionábamos con anterioridad. Aquí es un comparativo específicamente de 2023 a 2024
cuál ha sido el costo de la recaudación, cuál es el presupuesto por el SAT y cuáles son los ingresos tributarios. Y también del lado derecho podemos encontrar esta tendencia desde 2018 a 2024, que como se pueden dar cuenta, cada vez va más a la baja, y esto representa tal cual el costo de la recaudación. Entonces, como podemos ver, actualmente, bueno, en este cierre del trimestre de 2024, se localizó en 0.28 por centavos por cada 100 pesos recaudados. Entonces pasamos a la siguiente. Bueno, aquí ya una parte también del informe tributario se enfoca en los ejes rectores que tiene la autoridad. El primer eje rector justamente es la fiscalización de comercio exterior. Entonces, ¿qué nos dice de la fiscalización de comercio exterior? La autoridad nos dice que actualmente ha implementado estrategias de fiscalización enfocadas puntualmente en 3 ejes para comercio exterior. El primero es la recaudación a través de retenciones de IVA. Aquí otro punto muy importante, la revisión constante a las empresas IMEX y certificadas en materia de IVA y EPS. Esto no es casualidad de que seguimos viendo pues muchos requerimientos, muchas cartas de invitación, tal cual este es un eje rector que tiene la autoridad y lo va a seguir haciendo probablemente. El segundo es implementar las revisiones integrales, aquí enfocadas en aquellas que la autoridad detecte que generan mayor riesgo. Y finalmente, busca identificar nuevos esquemas de evasión. En este caso, muy puntualmente, ya lo habíamos hablado en otros webinars, pero el caso de las empresas de mensajería y logística, recintos fiscalizados estratégicos, así como el tema de cuando se importen mercancías de sectores sensibles y que puedan afectar a la producción nacional. Aquí también hemos visto cartas de invitación, temas de antidumping, etcétera, para que también la autoridad no solo pues fiscalice, sino también evite estas malas prácticas, ¿no? Entonces seguimos al siguiente eje rector. Aquí otros 2 puntos de la fiscalización de comercio exterior. Al finalizar el año pasado, la autoridad efectuó 350 revisiones, que estas revisiones dieron inicio a 371 procedimientos administrativos en materia aduanera, mejor conocidos como PAMA. También estos PAMAs derivaron de visitas domiciliarias, así como de verificaciones de mercancía de procedencia extranjera, en el tema del transporte y obviamente toda esta verificación de los vehículos de procedencia extranjera que estén en tránsito dentro de nuestro país y que no acrediten la legal estancia o la legal importación. Y bueno, por último, el dato que más nos llama la atención es cuánto recaudó la autoridad en temas de comercio exterior, pues nada más y nada menos que 79,902 millones de pesos. Entonces, aquí ya no estamos hablando de cifras bajas, como ya les mencionaba anteriormente, ya son cifras que impactan significativamente a la autoridad, entonces no nos va a quitar el foco de encima. Continuamos. Muy bien. Aquí el siguiente eje rector es enfocado aquí en los expedientes administrativos en materia de comercio exterior. Aquí igual les pongo una cronología del paso de los años, el monto y el número de expedientes. Aquí, bueno, tal cual nos menciona que se han integrado 84 expedientes administrativos, cuyo monto asciende a 7,254 millones de pesos. Y esto genera un crecimiento del 111,13% en comparación con el año 2023. Siguiente. Y bueno, también al cierre del 2024 se tramitaron un total de 8,4 millones de pedimentos de importación, una cifra que también representó un porcentaje mayor con el año pasado, que sería del 2023. Y bueno, también aquí les dejo una pequeña cronología de los años de cómo el número de pedimentos de comercio exterior ha ido en crecimiento en los últimos años. Entonces, esto también nos habla de que nuestro país ya año con año es un país pues
importador y exportador y cómo esto se refleja tal cual en los pedimentos emitidos y que bueno, que también aquí de la autoridad puede sacar algunos ingresos tributarios derivados de revisiones justamente de nuestras operaciones de comercio exterior. Siguiente. Bueno, también otro de los ejes rectores está enfocado en los operativos carreteros. Se menciona que al cierre del 2024 se instalaron un total de 146 puntos de verificación. Aquí un poco lo que ya les comentaba, también la autoridad hace una revisión exhaustiva en el tema del transporte de procedencia extranjera, así como de las mercancías de sectores sensibles para garantizar que tanto la mercancía como el transporte esté en legal estancia y, bueno, en su caso, tenencia en nuestro territorio. Y bueno, estos operativos carreteros tienen presencia en 59% del territorio nacional. Pasamos a la siguiente. Muy bien. También durante el cierre de 2024 se notificaron un total de 102 órdenes de visitas domiciliarias, esto en varios estados de la República, obviamente, pero enfocadas en los sectores de embarcaciones, maquinarias, textiles, electrónicos, automotriz, vinos y licores, etcétera, ¿no? Entonces también, como podemos ver en el gráfico, ha ido en incremento estas visitas domiciliarias. Si bien se ha detectado que se encuentran en estos sectores, no significa que si nuestro sector no está aquí, no nos va a revisar la autoridad. Entonces, nada más, pues también este dato estadístico a tomar en cuenta que la autoridad sigue haciendo visitas domiciliarias y van en aumento año con año sin importar a la industria que pertenezcamos. Siguiente. Muy bien. Bueno, aquí por último, también dentro de los ejes rectores, la autoridad hace énfasis en el fortalecimiento de las revisiones de comercio exterior, enfocadas principalmente en las importaciones temporales y en otro tema que son las verificaciones de origen. También aquí en la diapositiva pueden encontrar un poco más explicado todo el tema de las verificaciones de origen, también el tema de los tratados y acuerdos comerciales y por último qué sectores comprenden estos actos de verificación de origen, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Digo, de igual forma les vamos a compartir esta presentación para que ustedes de manera más detallada puedan ir analizando, ir detectando estos puntos que les estoy comentando. Y bueno, otro eje rector que no era sorpresa es que continúan con la verificación del cumplimiento de la certificación IVA y IEPS. Entonces aquí la autoridad es muy clara que dice que está enfocada en remover del esquema aquellos contribuyentes que tengan algún incumplimiento en alguno de los requisitos por el cuales les fueron autorizadas esta certificación. También esto lo hace a través, obviamente, del análisis de todas nuestras operaciones de comercio exterior y, bueno, también nos dice que está detectando estas inconsistencias a través de la presentación también de la contabilidad electrónica, de la opinión de cumplimiento y, obviamente, de otros documentos. Pasamos a la siguiente. Y bueno, en el tema del padrón de importadores, también nos dice la autoridad que está muy activa en la suspensión de estos padrones de importadores, siendo que para el año pasado se solicitaron 738 suspensiones del padrón, lo cual también representó un incremento del 84% comparado con las solicitudes del periodo 2023. Este 84% de verdad que es un porcentaje altísimo, considerando ya lo que les mencionaba, el porcentaje de personas morales, el porcentaje de empresas que hacen actividades de comercio exterior, y si a esto le sumamos que hubo un incremento del 84%, la autoridad actualmente está muy enfocada en esta suspensión, del padrón de importadores cuando detecte cualquier incumplimiento en el mismo. Pasamos a la siguiente. Y bueno,
Ya nada más también otro apartado que está en el informe tributario, como les mencionaba, es la atención al contribuyente. Aquí también les presento un cuadro específico de las devoluciones totales pagadas de enero a diciembre. Bueno, es un apartado en que también la autoridad hace énfasis que está siendo eh, pues bastante activo, digamos, con el contribuyente y le está dando pues la atención correspondiente. Y por último, el último punto que podemos encontrar dentro de estos resultados es que, bueno, el SAT actualmente está incrementando la vigilancia en el tema de los precios de transferencia, esto creciendo un 367% la recaudación para los grandes contribuyentes por precios de transferencia. Entonces, de igual forma, si pueden ver ahí en los circulitos, es un círculo muy pequeño y de 2019 a 2024 creció de manera pues muy eh, constante, muy fuerte, y de 2019 a 2024 la autoridad nos comenta que alcanzó una eficiencia recaudatoria de 106.178 millones de pesos, superior en 367% a lo que pudo recaudar de 2013 a 2018. Entonces, también tener muy presente este tema porque ya es algo que la autoridad actualmente está auditando y de lo cual está generando bastante recaudación. Y bueno, estos serían como tal, me parece que ya es la última diapositiva de este informe tributario. Tal vez fue mucha información, pero se las quisimos presentar para que nos demos cuenta de la tendencia, como les comentaba, que va siguiendo la autoridad y también de los resultados ya tal cual tangibles, tal cual numéricos que está obteniendo la autoridad año con año. Entonces, bueno, aquí no sé, Isra, si quisieras agregar algo más, sé que ya fue mucho dato estadístico, pero bueno, creo que era importante mencionarlo. Y muchas gracias. Como bien mencionas, son datos estadísticos, pero muy importantes. Y sobre todo aquí lo que nos causa duda o pregunta que nos queda o entra de fondo es si realmente esta recaudación está siendo un éxito por parte de la autoridad o realmente es un incumplimiento constante por parte del contribuyente, ¿no? Porque mucho de estos datos que ha mencionado Ana Pau vienen respaldados por un tema que menciona la autoridad, que es el hecho de hallazgos u omisiones históricas, ¿no? Entonces la autoridad ha encontrado este tipo de cuestiones históricamente, en la que sigue haciendo esfuerzos, sigue duplicando acciones, entonces esa parte hay que tenerla muy presente para poder estar en un mejor cumplimiento. Aquí, por otro lado, vamos a enfocarnos ya para ir cerrando este tema, digo, vamos a tomar unos 10 minutitos más, pero es la cuestión de aranceles con Donald Trump. Aquí digo, voy a comentarlos, no me voy a ir en todo este orden cronológico, lo podrán ver en la presentación para ver el detalle de esta información. Pero desde febrero de este año, cuando Donald Trump en sus primeros meses como presidente había amenazado con la imposición de aranceles, vimos que se dio una imposición de aranceles del 25% a todos aquellos productos que no cumplieran con el Tratado de Libre Comercio. Después fue haciendo lo mismo para otros países, para ciertos productos, ciertos sectores. Después, por ahí del mes de marzo, abril, se dio la imposición de aranceles recíprocos. Después quedó suspendida, pero ¿qué hemos visto en todo esto? O sea, aquí en resumen, ¿cuáles son las tendencias que hay detrás de todas estas negociaciones? Voy a ir cambiando aquí un poquito las diapositivas para que se pueda ver este orden cronológico, pero ¿qué hay aquí en resumen? Uno, que el presidente Donald Trump está utilizando los aranceles para la negociación de objetivos alternos, dígase seguridad, dígase migración, entre otros fines. Sí, es verdad que atrás hay una guerra comercial, pero sobre todo ha sido un poquito de este tipo de negociación, vamos a decirlo, violenta, agresiva contra ciertos objetivos que tiene en mente para el país. En segundo lugar, que los países están cediendo a estas negociaciones, entonces también habiendo ahí una reducción, suspensiones temporales, entre otras cuestiones. Pero también importante resaltar que en todo momento nos ha tocado el Tratado de Libre Comercio. Esto también lo mencionamos porque en algunos foros, en algunas cuestiones, se hace hincapié en que sí va a haber una renegociación, pero también se hace hincapié en un tema de cancelación, pero más queremos enfocarnos en el tema de la renegociación.
es muy posible que el próximo año, al existir esta negociación o renegociación del tratado, se incrementen los porcentajes que hemos venido trabajando al día de hoy. Entonces, por eso se hace mucho hincapié en que es necesario al día de hoy tener en cuenta de un análisis preciso de nuestras fracciones arancelarias, nuestros productos, buscar una diversificación en la proveeduría nacional y de esa manera poder ir incrementando estos porcentajes de valor de contenido regional. Aquí nada más resaltar que al día de ayer se hace la entrada en vigor de la importación de aluminio y acero para incrementar el arancel a un 50%. Entonces, esto es un poco de la cronología que tenemos al día de hoy. Todo lo que aplique el Tratado de Libre Comercio sigue usando preferencia arancelaria, lo que no paga un 25%, entendiendo una exportación desde México, y un incremento de aranceles del 50% para el tema del acero y el aluminio. Este es un resumen, una gráfica muy sencilla donde vamos a poder ver también el detalle de otras cuestiones en las cuales está esta imposición de aranceles. Y por otro lado, mencionar que ya también ha habido acciones legales contra estas imposición de aranceles. Por ahí la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles, ya sea por tema de seguridad, por tema de cuestiones de aranceles recíprocos, entre otros, y lo cual suspendió de manera temporal la imposición de dichos aranceles. Ese mismo día, por la tarde del día siguiente, se dio a conocer una apelación que hizo el gobierno de Estados Unidos y la Corte de Apelaciones del Circuito Federal dejó suspendida esta suspensión temporal de aranceles. Entonces, al día de hoy sigue en vigor toda la imposición de aranceles, no hay ninguna orden que restrinja o declare ilegales la imposición de aranceles. ¿Qué pasaría si se declarara como tal ya definitiva la imposición de aranceles? En algunos casos pudiera haber compensación del pago de los aranceles que se dio en este periodo. Tendría que ver cuestiones prácticas sobre cómo estarían trabajando la entrada de ciertos productos, entonces hay que estar muy expectantes de toda esta cuestión legal que se está dando en Estados Unidos para ver si hay vuelta atrás. Se ve difícil porque también sabemos que detrás de todo esto está el mismo gobierno y el presidente, entonces creemos que va a ser complicado, por lo tanto, invitarlos a reforzar acciones al cumplimiento de las reglas del TEMEC. Aquí, ¿cuáles son los retos que se enfrentan? Uno, cumplimiento de normas y regulaciones más estrictas. Seguramente, como les decía, en la renegociación del TEMEC no va a desaparecer el TEMEC, pero sí habrá normas, regulaciones, porcentajes más altos para la integración de valor de contenido regional. Fortalecimiento de las cadenas de suministro. Aquí, sobre todo, entendiendo un fortalecimiento desde la zona TEMEC. Competencia internacional más fuerte. También aquí van a entrar nuevos competidores que seguramente buscarán cumplir con estos porcentajes, con estas reglas, con estas restricciones, que si nosotros no buscamos una diversificación, no buscamos un cambio en la producción, no buscamos cambios en la proveeduría, posiblemente perderemos el negocio. Transformación en el sector automotriz, que sin duda alguna es uno de los sectores que va a estar más peleado junto con el acero, el aluminio, y por eso les decimos hay que tener diversificación de mercados, reducción de dependencia del mercado de Estados Unidos, si buscamos exportar hacia otros lados, o bien fortalecernos para poder cumplir con todas estas regulaciones. Obviamente todo esto también va ligado a un tema de incertidumbre política y económica. Recomendaciones: tener claridad y entendimiento de las obligaciones del TEMEC. Aquí hemos hecho bastantes revisiones en los últimos meses, vemos confusiones en los términos, integraciones de billetes de materiales, confusiones en fracciones arancelarias, información que es incorrecta, información incluso falsa. Entonces, sí tener un claro entendimiento de cómo debemos de cumplirlo, cuál debe ser el rubro que tenemos que dar este cumplimiento para poder, sobre todo, como decimos en este segundo punto, adherirnos a las reglas de origen, transparencia y reportes de cumplimiento. Aquí bien mencionaba Ana Pau que uno de los puntos más verificados por la autoridad en estos últimos meses es la verificación de origen, pero seguramente CBP y Estados Unidos en los siguientes meses también hará un esfuerzo por verificar un correcto cumplimiento de estas obligaciones. Importante también tener en cuenta ante toda esta incertidumbre, revisión de contratos con nuestros proveedores o clientes en Estados Unidos, porque también esta incertidumbre jurídica nos puede llevar a temas de responsabilidad solidaria, pago de contribuciones, gastos que no debemos de estar cubriendo, costos también en algunos casos. Entonces, sí verificar cómo están nuestros contratos, cuáles son las condiciones de compra, cuáles son las condiciones de venta, cuáles son las condiciones que se van a dar ante estos cambios e incertidumbres. Y por último, como les decíamos, creo que hoy en día
quienes van a sobrevivir en este mercado son las empresas o las cadenas de suministro que sean flexibles. Entonces, en esta flexibilidad tenemos que buscar alternativas de procesos, alternativas de proveedores, alternativas de integrar nuestros productos y diversificación. Estas dos características van a ser vitales para poder dar continuidad a un negocio dentro de la zona TEMEC. Aquí un tema también muy importante que no queremos pasar en alto y lo vamos a unir con otras tendencias es el tema de IMEX 4.0. Recordemos que a inicio de año también se da a conocer lo que es el Plan México, un plan que va enfocado a la industrialización, el fortalecimiento de los diversos sectores en México. Hemos visto algunas acciones que quizá para la teoría son buenas, como por ejemplo comentaba Betty el tema de la regulación de textiles, de acero, entre otras cuestiones. Operativamente quizá no le vemos mucho beneficio, pero bueno, son parte de estos esfuerzos que busca la autoridad en este fortalecimiento de la industria en el país. ¿Qué es lo que se ha oído del IMEX 4.0? ¿Qué es lo que sabemos al día de hoy? Busca homologar requisitos y cumplimiento para el programa IMEX y la certificación de IVA, es decir, no duplicar esfuerzos, para sobre todo buscar facilidades para las empresas que se están instalando en México al momento de hacer una solicitud de estos programas o certificaciones. Pero al mismo tiempo, en las reuniones, foros, mesas de negociación que sí se han dado durante estos meses, al final se busca también fortalecer mecanismos de supervisión, control y cumplimiento, aquí entendiendo que va a evolucionar este tema de requisitos y obligaciones para poder ser más estrictos y que no todas las empresas puedan acceder a estos programas certificaciones, o bien si están accediendo a los mismos, pues estén en un cumplimiento permanente. Entonces también durante todo este primer semestre ha habido foros de discusión, mesas de diálogo entre la autoridad, sector privado, empresas que conocemos. También digo, tenemos conocimiento de qué se ha discutido en estas mesas. Entonces sí tener en cuenta que durante el segundo semestre quizá ya va a haber publicaciones al respecto, va a haber cambios, va a haber implementaciones. Entonces por eso es muy importante verificar que al día de hoy se esté en un cumplimiento correcto de todas las obligaciones, tanto del programa IMEX, de la certificación, controles debidos, para que ante los cambios que pudieran presentarse se den modificaciones correctas o pueda haber una transición correcta hasta esta evolución del IMEX 4.0. Bien, aquí vamos a hacer un resumen de cuáles son las tendencias y de acuerdo a cada tendencia la recomendación. Entender que la principal tendencia que vemos es una fiscalización más agresiva por parte de la autoridad. Aquí tener en cuenta dos recomendaciones, un mayor cumplimiento y sobre todo mejor acreditación del cumplimiento. Es decir, no solamente basta con creer que estamos cumpliendo, sino tener todas las evidencias de cumplimiento. En esta fiscalización, tanto las visitas que mencionaban a Pau como todos los requerimientos que estamos recibiendo de distintas empresas durante este semestre, hemos visto que son más exigentes en todo el tema documental que se pide, que revisan más a detalle todo lo que se entrega, que vuelven a hacer segundos requerimientos para estar seguros de qué es lo que se está auditando. Entonces, sí tener certeza de que contamos con toda la documentación para poder acreditar un cumplimiento correcto. Y para eso también una buena práctica que invitamos a realizar es auditorías preventivas constantes. Auditorías de expediente de comercio exterior, auditorías de cumplimiento del programa IMEX, de certificación de IVA, auditorías muy específicamente de anexo 24, anexo 30. También ya hemos visto en este sentido que la autoridad sí ha hecho mucha verificación de lo que nos exige el rubro C del anexo 24 en el sentido de estar monitoreando los anexos 24 en tiempo real. Entonces, sí ser muy conscientes de que si no tenemos un cumplimiento constante, posiblemente vamos a ser parte de toda esta estadística que mencionaba Ana Pau de fiscalización. En segundo lugar, pocas facilidades administrativas. Es un escenario que es real para la operación del día a día. Entonces, aquí dos temas a tener en cuenta. Mejor planeación. Sobre todo aquí, algo que hay que hacer mucho hincapié, la autoridad no cuenta con respuestas rápidas ante las solicitudes que se hacen de cualquier tema y de todo tipo de autoridades. Entonces, no esperemos que si presentamos un trámite al día de hoy, porque nuestra importación está en puerto, que mañana tengamos una respuesta. Realmente hemos visto trámites que se van hasta 3, 4 meses, hay requerimientos, hay mucha, vamos a decir, lentitud en la respuesta, en la gestión por parte de la autoridad. Entonces, sí ser muy conscientes que la autoridad, esa es su postura,
Entonces, como contribuyentes tenemos que generar una mejor planeación y para esto también tener equipos altamente especializados o apoyo o asesoría especializada. Mañana en la sesión vamos a platicar un poco de esto porque también hemos visto que muchos de los retrasos que hay en la parte operativa es por no saber gestionar de manera correcta un requerimiento, un trámite, una solicitud. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta estos puntos porque, como les decimos, lo vemos en tendencia y también esa tendencia en los errores por parte de las empresas importadoras y exportadoras. ¿Qué cambios esperamos para el siguiente semestre? Digo, uno, como ya he mencionado ahorita, el IMEX 4.0, esto va a afectar a empresas IMEX, empresas certificadas, cambios a la ley aduanera. Aquí también tener en cuenta que mucho de lo que se está platicando, digo, por ahí ha habido algunos foros que bien da ideas de lo que espera el contribuyente, pero creo que el error más grande de estos foros es que no toman en cuenta cuál es el pensar de la autoridad, sino que son foros nada más para oír ideas del contribuyente, pero bueno, eso se va a ver un poquito en los resultados de la ley aduanera. Tengamos en cuenta que lo que busca la autoridad en estas modificaciones de la ley aduanera es un poquito en contra de agentes aduanales, regular o restringir ciertas facilidades administrativas que hay al día de hoy en el tema de los contribuyentes. Entonces, sí estar muy atentos a qué modificaciones se puedan presentar y también, pues en ese sentido, estar preparados en un cumplimiento óptimo. Y lo que ya decíamos y que vamos a platicar mañana en la sesión informativa, los avisos automáticos a la exportación. Aquí nada más hacer hincapié en lo que decía, también de avisos automáticos de exportación, catálogos de fracciones, avisos de certificación de IVA. Está revisando constantemente la trazabilidad que tenemos hoy en fracciones arancelarias, clasificación de nuestros productos, porque va a ser un tema que nos pueda ayudar a presentar el cumplimiento ante la autoridad o también a presentar bastantes errores en la operación. Y el último tema que seguramente durante todo el año va a estar presente es el TEMEC o la relación con Estados Unidos. Aquí dos cuestiones: buscar incrementar el valor de contenido regional y el cumplimiento de certificados de origen para que nuestros productos puedan calificar. Y segundo, si realmente no calificamos al día de hoy, sí estar abiertos a una diversificación, a una flexibilidad. Sabemos que no es un tema sencillo porque buscar nuevos proveedores, cambiar nuestra producción, nuestras líneas, todo eso puede ser complicado, pero sí tenerlo en cuenta porque ya también hemos visto empresas que están pues tristemente cerrando sus operaciones, dando de baja personal, quitando líneas de producción porque no están cumpliendo con estos requisitos que la industria lo está exigiendo. Entonces, no solamente es un tema ya de emitir un certificado de costos, sino que también es de supervivencia en la industria, en los mercados, ¿no? Entonces, sí tenerlo muy en cuenta porque puede ser vital para la continuidad de nuestro negocio. Hasta aquí son un poco los temas que teníamos preparados para el día de hoy. Creo que son temas que están en tendencia, temas o ideas que podemos compartir también de lo que vemos con distintos clientes, amigos que están en distintos sectores. Aquí nada más me gustaría atender algunas de las inquietudes que quedan de lo que se comentó. Voy a comenzar con lo más general. Al final de la presentación les estaremos compartiendo la grabación, también la presentación, el material de apoyo para que lo puedan consultar. En esa parte se les hará llegar a todos. Hay muchas preguntas referentes a la presentación del aviso del catálogo de fracciones arancelarias. Aquí, en resumen, digo, mañana lo vamos a ver más a detalle, pero en resumen, ¿qué es lo que se está recomendando? Uno, presentar un aviso inicial donde se reporten todas las fracciones arancelarias que se hicieron desde el día 1, vamos a decirlo así, de la certificación de IVA para poder integrar ese catálogo. Y una vez que haya modificaciones, estar presentando estas modificaciones pues los 30 días antes que pide la autoridad. Actualmente ya se puede en BUSEM. Si en algún momento vemos que no se puede por un tema técnico, un tema de formato, se puede hacer de manera física. Nada más hay que tener en cuenta lo que está en BUSEM para integrarlo correctamente en las plantillas de Excel y también cumplir con lo que dice la ficha 62LA, ¿no? Digo, estas son las ideas generales. Obviamente aquí un tema que hay en discusión y que también hay dudas: qué hacer cuando nuestro producto no llega o llega más bien de manera inmediata y nos da tiempo de cumplir con esos 30 días antes.
Obviamente, en cuanto a la forma o la literalidad de la obligación, no estaríamos en cumplimiento, pero lo mejor es presentarlo cuanto antes. Digo, esto quizá es uno de los puntos que tiene como opción de mejora la autoridad, pero sí es importante tenerlo en cuenta que sí es una obligación y que muy seguramente la autoridad hará cotejos, hará ¿cómo se llama? Revisiones de qué fracciones arancelarias estamos aplicando en nuestra certificación de IVA, si hay algún reporte, si hay algún aviso, y si no está dentro de estos reportes, estos avisos, pues seguramente vamos a estar en incumplimiento. Entonces sí tenerlo muy presente. En el tema de los aranceles también hay dudas referente a bueno, si aplica para todos o en el tema de Tratado de Libre Comercio todo queda exento. Todo lo que es Tratado de Libre Comercio sigue aplicándose igual. Todo lo que está fuera de este tratado tendrá arancel. Entonces, tanto aluminio como acero, si tiene certificado, pues no aplica. Aquí tener en cuenta lo siguiente, el Tratado de Libre Comercio se ha respetado íntegramente. Entonces, no hay que hacernos como que bolas en ese sentido. El criterio es lo que tiene tratado sigue siendo gozando de preferencia arancelaria, lo que no tiene tratado, pues sale de esta preferencia. Justo digamos que la idea del presidente sí al respetar el tratado es fortalecer la industria, ¿no? Porque al final si existe un proceso en alguno de los países, si existe producto de alguno de los países, pues se va a cumplir ese tratado. Bien, sí, por ahí se compartirá, digo, en pantalla está el evento del día de mañana, lo se pueden inscribir a través del código QR, también ahí está nuestro canal de difusión donde les hacemos llegar la invitación, los links por si no pueden usar los QRs, entonces también se los estaremos compartiendo. Bien, creo que hay algunas otras inquietudes que estaremos atendiendo ya de manera particular porque ya nos excedimos casi 15 minutos, un poquito más. Entonces aquí si quedara alguna inquietud, alguna duda, están nuestros datos de contacto en pantalla. Entonces nada más, Betty, no sé si te gustaría compartir un comentario final antes de cerrar la sesión. Pues bueno, agradecerles el tiempo y espacio a quien se conectó el día de hoy e invitarlos a mantenernos actualizados, así como quedar a sus órdenes de cualquier duda o comentario de las actualizaciones mencionadas o cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty, también por estar en esta sesión. Ana Pau, un comentario final antes de cerrar. Pues agradecerles mucho por conectarse a esta sesión, tal cual como lo acaba de mencionar Betty e Isra en toda esta sesión, pues mantenernos muy activos, mantenernos muy siempre actualizados, porque como vimos esta semana hubo muchas actualizaciones, puede pasar de un día para otro que algo cambie en comercio exterior, entonces siempre estar muy activos, de igual forma. Ya saben que para cualquier cosa que requieran, alguna duda que tengan, nos pueden contactar vía correo electrónico, por LinkedIn y ahí con mucho gusto estaremos atendiendo todas sus dudas o solicitudes. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Ana Pau. Pues de mi parte igualmente agradecerles y simplemente insistir en que hoy en día el cumplimiento o el compliance va a generar competitividad, garantías, continuidad de la operación. Entonces sí tener en cuenta hoy generar mejores controles, generar acciones más efectivas de continuidad, porque como ya vimos, tanto la parte operativa como la parte de fiscalización ponen en riesgo nuestra continuidad y esta competitividad. Entonces invitarles mucho a la consigna que siempre repetimos, mayor fiscalización, mayor cumplimiento. Pues nos escuchamos el día de mañana los que se puedan conectar a la sesión y si no, nos estaremos viendo en próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.